Movilizaciones por diversas ciudades del país se van a registrar este fin de semana contra la violencia hacia la mujer. Durante la semana, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, dijo con toda claridad que este es un crimen que es inadmisible y hay que visibilizarlo, de ahí la importancia de las manifestaciones y sobre todo que hay que luchar contra el machismo, que es una de las causas que está detrás de este crimen que está al alza en nuestro país por dos factores, o entre ellos dos factores fundamentales. Uno, la impunidad, y dos, la doble moral. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo aquí un reportaje con algunos datos para contextualizar y mi Twitter, José Buendía MX, para que me envíe sus comentarios, y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate con dos activistas y una abogada que van a estar o están entre las convocantes de la marcha que el próximo domingo va a venir desde Catepec, uno de los municipios con más alto índice de violencia contra la mujer y feminicidios, hasta la Ciudad de México. Recorrerá las principales calles y concluirá en el Ángel de la Independencia. La alarma del feminicidio que encendieron las muertas de Juárez está lejos de apagarse a más de una década. Y por el contrario, este fin de semana habrá movilizaciones en 27 ciudades del país contra la violencia hacia las mujeres. Uno de los casos más indignantes de los últimos tiempos es el de los Porquis en Veracruz. Un grupo de jóvenes de la élite económica y política local acusados de la violación de una menor. Pero es solo una muestra de un problema mucho más generalizado. El gobierno y la ONU lanzaron una alerta sobre los casos de violencia sexual que viven las mujeres en el país. Cada año hay alrededor de unas 15,000 denuncias por violación. Apenas un 15% de todas ellas recibe sentencia, es decir, unas 40 mujeres al día, y solo 1 de cada 5 casos se resuelve. Más allá de las cifras, es relevante que el tema se ventile en las máximas esferas del gobierno, porque se visibilizan males que son causa de que México sea uno de los lugares más peligrosos para la vida de una mujer. El machismo, junto con la doble moral, son responsables de la discriminación hacia las mujeres, a pesar de la profunda transformación de la sociedad mexicana y su incorporación al mundo laboral, la actividad económica y la representación política. No obstante, a la par del crecimiento de la violencia en el país, también se han agudizado las agresiones y ataques contra mujeres hasta convertirlas en la población más vulnerable, por ejemplo, a los ataques sexuales. Por eso las movilizaciones invitan a los hombres a participar en ellas como convocantes y bajo el lema "Nos queremos vivas", en alusión al eslogan que también usa la prensa para denunciar ataques contra los periodistas. Pero las alertas lucen insuficientes para reducir la violencia. ¿Cómo revertir la impunidad? Posiciones. 1. La violencia contra las mujeres es una realidad que como sociedad no podemos tolerar ni mucho menos consentir, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Agregó que cerrar los ojos o pretender negar la violencia contra las mujeres es convertirse en cómplice de ello, porque es visibilizando los retos y asumiendo lo que nos toca hacer, cómo se construye un México de derechos plenos para todas y todos. 2. La protección a la mujer y la construcción de un mundo para ella libre de violencia es una deuda histórica, advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, quien dijo que los jueces locales del país se comprometen sin titubeos a llevar a cabo acciones a favor de esa batalla. Alertó que las investigaciones y procesos abiertos por violencia contra las mujeres, y en particular las relativas a muertes violentas, suelen contener irregularidades basadas en prejuicios, estereotipos y prácticas que llevan a cabo los operadores judiciales, lo que impide el ejercicio de los derechos humanos de las féminas, como los relativos a la justicia y a la reparación del daño. 3. De acuerdo a la ONU, solo 1 de cada 5 casos de violencia sexual contra la mujer recibe sentencia. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como le decía, movilizaciones este fin de semana contra la violencia hacia las mujeres. Un mal en alza, un crimen que ha ido en aumento, a pesar de que en efecto hay un informe de ONU Mujeres que dice que ha habido una reducción. Sin embargo, la reducción en el caso de los feminicidios, y de esto vamos a discutir, a esto nos vamos a meter hoy en este programa, tiene que ver con la manera de contabilizarlos, con las denuncias que llegan, pero
detrás de ellas la cantidad de lo que no se denuncia o muchos de los casos que no se registran, muchos de los crímenes que no se registran como feminicidio, sino como simplemente suicidios y hasta homicidios. Pero no me adelanto porque vamos a entrarle justo a este tema. Me da mucho gusto que esté hoy conmigo aquí Pati Olamendi. Pati, un placer como siempre. Gracias, tenerte. Pepe. No voy a decir todo tu currículum, no, pero favor. Es larguísimo. Ha sido funcionaria pública, subsecretaria de Derechos Humanos, experiencia partidista y hoy abogada, litigante. Y esta, una de sus causas, es así que le han acompañado durante toda su trayectoria profesional. Y mucho gusto también de tener conmigo a Rocío Corral Espinosa Monsiváis. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias. Ella es la directora general del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón. Así es. También metidos en el litigio. 30 años como asociación civil en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Excelente, pues nos va a venir muy a cuento ahorita para poder meternos al tema. Y la verdad es que sí, en el país, tú lo sabes, esto no es ningún secreto, se ha convertido la violencia hacia la mujer en un asunto cotidiano. Pero quizá la primera pregunta es, ¿en qué lo diferenciarías de la violencia que también se ha vuelto cotidiana para muchas otras poblaciones? ¿Dónde estarían, digamos, el quid de este tema? Bueno, es que a la violencia cotidiana que hemos vivido las mujeres, producto de la discriminación, se suman estos nuevos escenarios, estos contextos de violencia, en donde el crimen organizado, la impunidad y demás, pues hace que seamos todavía más vulnerables a esta violencia. Entonces, en nuestro país, que de por sí, Pepe, y esto es muy importante, que lo tengamos claro, a diferencia, porque se dice, la violencia contra las mujeres ocurre en todas partes del mundo, sí, pero en este país de manera desproporcionada, porque en el mundo son 3 de cada 10 mujeres que sufren violencia, y en México son 7 de cada 10. O sea, si realmente tomáramos en serio la violencia, tendríamos que considerar que estamos más allá de una pandemia y que estamos viviendo una situación en donde la verdad, si no enfrentamos esa violencia, nuestro país no va a parar en esta continuum de violación y de inseguridad provocada por esa violencia. Un asunto que además llama mucho la atención, tomo lo que dice Pati sobre el tema de la desproporción, al mismo tiempo, pues que no deja, o quizá incluso, ahí no sabría bien cómo medirlo, pero no deja de verse incluso con cierta normalidad o con cierta aceptación, lo cual te dibuja quizá el peor de los escenarios. Sí, la violencia contra las mujeres ha sido naturalizada, ¿no? Y lo peor, me parece, o algo de las cosas peores que nos pasa, es que también para acceder a un derecho humano, que es el acceso a la justicia, pues también está normalizada la violencia en juzgados. Por ejemplo, nosotras que nos dedicamos, entre otras cosas, al litigio en materia familiar, lo que vemos es que la violencia está naturalizada también en juzgados de lo familiar, lo que hace que obstaculice el acceso a la justicia de las mujeres y que los juicios todavía sean más largos o que haya impunidad en ellos, ¿no? Y todo eso a pesar de que desde 2007, Pati, tenemos una ley de acceso a las mujeres a una vida sin violencia. O sea, ¿ha servido de nada? Pues la verdad es que ha servido para presumir afuera que tenemos una ley muy avanzada. O sea, ¿cómo se llama eso? Dicen, oscuridad. Candil de la calle, oscuridad de tu casa, eso es lo que somos. Pero también tenemos ratificados todos los tratados en materia de derechos humanos de las mujeres, y lo primero que te piden estos tratados es que tienes que construir procedimientos ágiles y sencillos que permitan que las mujeres accedan a la justicia. Y lo que vemos nosotros es que no se ha movido nada en el sistema de justicia en México. No tenemos un solo juzgado especializado en materia de violencia. El Poder Judicial se ha llenado la boca diciendo que tiene ahora un manual con perspectiva de género. Y te quiero decir, yo estoy llevando ahorita un caso que a mí me parece de violencia, no solo sexual, sino también de violencia institucional, de 6 mujeres que fueron agredidas sexualmente en una dependencia de salud. Llevo 1 año, 4 meses litigando. Por cierto, no hay una sola jurisprudencia de hostigamiento sexual. Y todavía hasta la fecha, hoy en día, con la ley, con los tratados, le siguen preguntando a las mujeres que por qué no denunciaron antes.
cuando han vivido un clima de violencia institucional a partir de que denuncian. Entonces tenemos que acabar con la simulación, Pepe. Tenemos que acabar con la simulación porque ya esto es inadmisible. Hace 20 años yo escuchaba agentes del Ministerio Público que cuestionaban a las víctimas. Tú dices, después de 20, 30 años, pues por favor, esto ya es ridículo. Seguimos escuchando a las mismas personajes cuestionando a las víctimas. Estamos dejando a las mujeres víctimas de violencia o la mujer que acude a un tribunal en el total desamparo. Y no es real lo que dice el presidente del tribunal en el DF, Edgar Díaz, que ha habido un avance sustantivo, que ahora ya resolvieron los problemas de alimentos. No es real. Se da la pensión alimenticia provisional, pero después de eso las mujeres requieren continuar hasta obtener una sentencia. Y este es un problema que requiere dinero y abogadas, y no lo tiene quien demanda. Ahora hay una cosa que me preocupa, Rocío. Seguramente son dos factores que confluyen, pero si tuvieras que decir qué y cómo y en qué prioridad atacarlos, hay un problema de impunidad, está claro. Los mismos datos que da el informe de una mujer son altísimos. 1 de cada 10 investiga. 1 de cada 10 solamente. Se rechaza en el discurso la violencia contra la mujer, en la práctica hay miles de maneras de permitirlo. ¿Qué es lo que está haciendo más daño? Pues yo creo que es un todo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente toda la violencia, además comunitaria, institucional, que en contra de las mujeres, cuando tú les dices, bueno, esto es un delito, esto lo puedes denunciar, puedes demandar, le tenemos que decir como abogadas, pero no es fácil. No es cierto. Y vamos como defensoras también de los derechos humanos de las mujeres diciendo, vamos de la mano, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo te decía antes de empezar, el divorcio incausado que dijeron que era express, por favor, llevamos juicios de divorcios incausados que llevan 4 años. ¿No? O sea, digo, es rapidísimo, ¿no? Es tan express. Sí. Yo quisiera retomar algo que dice Pati de la pensión alimenticia, cuando bien va la provisional, ¿Por qué? Porque, bueno, se solicitan medidas provisionales a que hace referencia el artículo 282 del Código Civil, sin embargo, no las toman en cuenta. ¿Por qué? Porque dan vista, etcétera, hasta que haya una sentencia. Entonces, yo creo que es necesario sí tratar de sensibilizar, de capacitar a la población, como la marcha de mañana. Es necesario que salgamos a las calles. ¿No? El domingo, perdón. Es necesario salir a las calles y decir, oye, la violencia contra las mujeres no está permitida, no es natural, ¿no? Lo vemos también con los medios de comunicación. Un mensaje social. Sí, y que además, o sea, tú debes de ser sororal con la otra, porque ese es otro problema en los que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué tanto tú me apoyas? O no solamente el Ministerio Público me dice, aguántese. ¿Cuántas veces hemos escuchado con las vecinas, con los vecinos? Pues sí, seguramente la dejo porque era cochina, porque no hacía el quehacer, porque era una tal por cual. Entonces, sí creo, ¿no?, que tenemos que ir como tejiendo todas estas situaciones con la población misma para que todas las mujeres podamos exigir a los gobiernos de una sola voz, ¿no? Y no estar como de manera aislada, pues Pati por su lado, yo por el mío, la otra, o sea, hay que sumar. A ver, yo hasta donde yo veo, Pati, uno de los primeros recursos importantes de lucha contra este tipo de crímenes fue la generación del tema de las alertas. Sí. Y entiendo que las alertas tienen como 2 objetivos. Uno, sensibilizar a la población sobre un semáforo rojo de una situación social peligrosa, así como también una llamada de atención a la autoridad para que pues, pueda entrar y actuar. Sin embargo, si uno ve los datos, esto viene pues, desde las muertas de Juárez, ya tenemos más de una década con esto, pareciera que no están funcionando los semáforos, que no jalan. ¿Pero por qué no jalan? Bueno, es que nos queda claro que las autoridades no respetan los semáforos, porque... Y los ciudadanos tampoco. Y los ciudadanos, en lugar de protestar, por eso es tan importante que vayamos a la marcha. Yo invitaría a todas las mujeres y a todos los hombres que realmente están hartos de la impunidad a que asistamos a la marcha. Es una manifestación social. ¿Quién convoca? Todas y todos. No hay protagonismo de ninguna especie, pero necesitamos demostrar. ¿Qué pasa con las alertas llamadas de género? El problema que es una medida establecida en una ley y que por lo tanto debería de ser
normalmente aplicado. El problema es que varios gobernantes lo han entendido como hay algo político contra mis aspiraciones, ¿sí? Que fue lo mismo fenómeno que Ciudad Juárez, porque si tú recordarás, Ciudad Juárez estuvimos entrampados entre la discusión de un gobernador del PAN y un gobernador del PRI. El gobernador del PRI decía que no iba a investigar porque eran muertas del PAN, y el PAN decía que no iba a investigar porque eran del PRI. Y esos homicidios, entonces, feminicidios, nunca se investigaron. Tuvo que venir una sentencia de la Corte Interamericana para vislumbrar lo que había sucedido. Pero lo más dramático, Pepe, es que ningún funcionario público fue sancionado por eso. No, ahí... Eso es doloroso, terrible. Y eso está pasando ahorita. Mira, en el informe que presentó ONU Mujeres, que tiene fundamento con diversos datos oficiales, por lo tanto hay que tomarlo como la versión los oficial. datos oficiales son denuncias de las procuradurías de los estados. Informes de las procuradurías de los estados. Perdón, informes sí. Nos dice, por ejemplo, Ecatepec es el municipio hoy en día con más alto índice de feminicidio del mundo. Pero Ecatepec ya tiene años que viene señalándose como un municipio de alta incidencia. Ciudad Juárez tiene 15, 20 años señalándose como un municipio de alta incidencia. O sea, el semáforo rojo está prendido desde hace ese tiempo. Acapulco como uno de los municipios, Culiacán, y en el DF tenemos a Iztapalapa, que tiene ya rato manifestándose, pero se habla poco, y Gustavo Amadero. Se habla poco porque algunos quieren quedar bien con el jefe de gobierno. Pero no quieren semáforos en el DF. Buscamos en el tema del semáforo, el instrumento que ha habido para tratar de visibilizar, parar, frenar esta clase de crímenes ha sido el semáforo, pero veíamos, no ha funcionado, no ha jalado. Si no, habría descendido la tasa. Sí, ¿por qué? Porque además los gobiernos en esta cuestión tan importante que decías de las alertas de género, que pensábamos o la visualizábamos como un logro, pues, que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la han visto los gobernantes, los gobernadores, como un revés hacia su gobierno. O sea, coincidirías con Pati, es un asunto... Coincido. O sea que un instrumento de política de defensa para las mujeres está siendo asumido, digamos, desde una actitud machista. Ahora y además, Perdón por decirlo así, pero así parecía lo que están diciendo. Claro, yo creo que todos los gobernadores han de creer que pueden ser presidentes de la República, me imagino. Pero además, ¿no? Como un revés para su gobierno, es decir, en lugar de que digan la alerta de género, por supuesto que como gobierno la tengo que poner, la tengo que instaurar. ¿Por qué? Porque va a proteger a la población de mujeres que existe y que por lo tanto pues habla bien de mi gobierno. Es al revés. Curiosamente, la han malentendido, y eso tiene que ver con el patriarcado y el pensamiento machista y misógino, ¿no? Que es, yo instauro la alerta de género y entonces es un revés para mi gobierno, porque entonces estoy haciendo las cosas mal y ya voy a tener un costo político. O sea que tal. sí hay un tema cultural que es inevitable tener que entrarle, pero hay una cosa que también hay que decir del otro lado, Pati. A diferencia, lo comentábamos en el corte, a diferencia de antes, de hace unos años, hoy tienes, con el tema de la paridad, 40 y pico % de mujeres en el Congreso. Casi. La secretaria de Gobierno del Distrito Federal es una mujer. Ha habido ya gobernadoras en esta capital. En la Suprema Corte de Justicia también tienes, en minoría desde luego, pero tienes también ministras. ¿Dónde están? Mira, yo esperaría, lo primero que les pediría a todas nuestras legisladoras, y lo señalo, nuestras legisladoras, porque todas hemos peleado porque ellas estén ahí, es que acudan a la marcha. Pues son producto de la cuota, lo decías. Son producto de la cuota, claro. La verdad, con toda no solo pena, de la cuota, pero la cuota ayuda. La cuota y la paridad y las reformas que hemos hecho un grupo de mujeres, no de ahorita, de hace muchos años. Finalmente logramos esto, vamos por un paso adelante. Esperamos la solidaridad de las mujeres que nos representan, no solo en el Congreso, sino el Poder Judicial, y también aquellas que son funcionarias públicas, porque tampoco hay que fingir
Muchas de ellas también son producto de una cuota que se ha fijado el propio gobierno de representación. Entonces esperamos esa solidaridad, porque no se vale. Antes no teníamos representación y estábamos protestando. Hoy tenemos una fuerza de mujeres en cargos importantes y no las vemos actuando a favor de las mujeres. Entonces no vamos a cambiar esta situación mientras no tengamos una respuesta. La marcha es en todo el país prácticamente. Sí, entiendo que ciudades, ¿no? hasta el día de hoy teníamos esa confirmación. Quizá mañana nos dé una sorpresa y sean todos los estados, es muy probable, pero lo que estamos haciendo es una manifestación social y esperamos que contemos con el respaldo de servidoras públicas, de diputadas, de asambleístas, de senadoras, de funcionarias, que nos permitan estar ahí. Pero yo diría la más importante labor de todas ellas es realmente lograr que los derechos de las mujeres se cumplan. No se vale que hayamos avanzado en la presencia de jueces, juezas, ministerios públicos y que no tengamos una actitud por lo menos de solidaridad con las mujeres que son víctimas de violencia. Y lamentablemente, Pepe, no estamos teniendo una respuesta de las mujeres en esto. Y tenemos que estar todos los días peleando porque las leyes avancen en nuestro país. Y todos los días porque existe una sentencia. Y los datos en México, y esto es bien dramático, y lo dice Naciones Unidas en este informe, es de las violaciones que ha crecido en más de un 200% la denuncia de violación sexual. Solo pasan a consignación 2 de 10 y solo recibe una sentencia 1 de 10. No, ¿De los qué números, estamos hablando? son Oigan, ya este nivel de impunidad es casi escandaloso. Casi total. Estamos hablando de la violencia o contra la mujer. ¿Cómo ha cambiado esto? Estamos mucho peor. ¿Cómo en relación con el pasado se ha modificado esta situación? Estoy contigo, con Rocío Corral, del Centro de Apoyo a la Mujer, Margarita Magón, y ¿cómo valorarías justamente en el punto en el que nos encontramos, una vez que en efecto sí ha habido un mayor avance de las mujeres en casi todos los puestos, digamos, de decisión dentro de las instituciones? Yo creo que sí también hemos logrado y que hemos tenido avances, o sea, sí creo, ¿no? Lo que creo también es que tampoco nos garantiza el que una mujer esté en un puesto para que podamos acceder y que apoye el acceso de las mujeres y la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque también traen su traje de patriarcado, de misoginia, etcétera, ¿no? Y tú me preguntabas antes del corte, ¿qué necesitamos, no? Sí. Necesitamos juezas y jueces sensibles para lo que nosotras hacemos como organización, juezas y jueces sensibles, ¿no? Que realmente estén preparadas y preparados en el tema, porque tienen que entender que la violencia en el ámbito familiar o violencia familiar también tiene sus especificidades. No es lo mismo el que una mujer y un hombre vayan porque se quieran divorciar de mutuo consentimiento y que además digan, pues ya no nos entendemos, ¿no? Pues hasta aquí llegamos y tan amigos como siempre, ok. Estamos hablando de mujeres que son víctimas de violencia donde está en riesgo su integridad, en su caso la de las hijas y de los hijos. Esa es una especialidad, esa es una particularidad y eso es lo que necesitamos, que entiendan, ¿no? Que estudien y que apliquen, por ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte, me parece muy bueno. Esta de la ABC, de cómo se debe juzgar con esa perspectiva de género, ¿no? Pero sí me parece que tampoco me garantiza. Claro, estoy totalmente de acuerdo y a favor de la paridad, de las cuotas y demás, pero también hay que darles como en esta parte de que se preparen. Sí, pero ¿no? vaya, no nos vayamos con la finta. Así es. No es en automático. Así es. Y tú dices jueces, pero podríamos decir fiscales. Ahí está el caso de los porquis de Veracruz y la actuación que ha tenido el fiscal tomando la declaración a los presuntos violadores, pues 6, 7 meses después de que se hicieron. Bueno, nos habla de esta actitud negligente, de esta actitud en donde hay desprecio. Yo cuando veo ese tipo de casos me imagino el profundo desprecio que sienten hacia las mujeres, y estamos hablando de niñas. Y hay que recordar que México tiene recomendaciones muy serias, porque se ha dicho que inclusive aunque estén unidas en matrimonio, si son menores de 18 años son niñas. En este caso hablamos de una niña. Así es. Y la violencia que esta niña ha vivido
en este caso, con todo este señalamiento social, ha sido brutal, pero propiciado incluso por las autoridades. Eso es lo más dramático, que la autoridad se presta y hace presa de esta situación. Yo sí comparto plenamente que efectivamente el ser mujer físicamente no te garantiza una actitud hacia la vida. Yo, por ejemplo, me pregunto, tenemos una Procuradora General de la República. Así es. Y no tenemos ni una sola subprocuraduría encabezada por una mujer, es decir, la maestra Arely Gómez no cree en las mujeres, no hay ninguna área que lleve una mujer. Eso me preocupa mucho. Y eso pasaba también con Rosario, ¿no? Con Rosario tampoco tiene ninguna subsecretaría encabezada por una mujer. Entonces, esto a mí me preocupa mucho porque ¿qué imagen damos? Llegamos y yo no confío en ninguna mujer. Entonces, ¿cómo queremos que los hombres confíen en nosotras y nosotras empezamos por no confiar? Entonces, yo pongo esto en la mesa porque creo que es el momento también de hacer un señalamiento. Sí, yo antes pensaba que el que llegaran mujeres era garantía, lo aclaro, antes. Ahora creo que tiene que llegar una persona capaz, en primer lugar, que sepa lo que tiene que hacer, y segundo, sensible. Y eso lo he encontrado muchas veces más, esa empatía en hombres que lamentablemente en mujeres, en los muchos años que tengo conociendo los temas de justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que podemos construir una sociedad diferente, que hagamos el esfuerzo de construirla, pero sobre todo que seamos cada vez más críticos y más exigentes con las y los servidores públicos. A ellos se les paga. Así es, por atender, por tratar, por investigar. Ese es su deber, pero además es un deber establecido en la Constitución, en el artículo 1. Y si no lo están cumpliendo, las y los señores tienen que ser sancionados. Pero ya basta. Este país está caracterizado por la impunidad, por la violencia contra las mujeres. Pero hemos llegado al extremo, Pepe, que no sabemos hoy en día, ni siquiera tenemos claridad de los registros administrativos. No sabemos cuántos delitos se cometen contra mujeres, en dónde se cometen y cómo se cometen. Porque todo es encuestas y algunos datos que quieren dar las procuradurías. ¿Quién se creen los fiscales? Son funcionarios públicos. Así es. Y tendrían que rendir cuentas incluso de los Yo creo que habría que hacer, generan. vamos preparando una demanda contra todos. Sí, claro, pero estamos hablando de las autoridades. Ya está calentando la marcha. Estamos hablando de autoridades, pero ¿qué pasa con la sociedad misma? También ahorita que tomaste el tema del caso de los porquis, caray, era de espantarse los comentarios en las redes sociales de las mismas chavas, de los mismos chavos, culpabilizando de nueva cuenta a la víctima. Eso también... A una niña. Así es. Eso también además es preocupante. Cómo también los medios de comunicación tienen responsabilidad en qué es lo que les van a transmitir. Los estereotipos, la difusión de estereotipos y de pasa de también con la periodista, ¿no? Que también fue víctima de violencia, Condesa, de la Condesa. Me metí a las redes sociales, oye, unos comentarios por demás misóginos, o sea, y doblemente victimizadas las chicas, ¿no? Entonces, sí tiene que haber, sí hay una responsabilidad de las autoridades, por supuesto, ¿no? Están incumpliendo tratados internacionales, sentencia campo algodonero, pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué está pasando también con la violencia contra las mujeres en la calle? Ha aumentado en lo cotidiano, en el transporte público, así es. En las redes sociales, ¿no? Bueno, allá hay casos en universidades, hay un escándalo en este momento, por ejemplo, en la Ibero. Voy a la recta final y lo que les pediría es que esperan, en pocas frases, de la marcha del domingo. Pues yo espero que podamos asistir hombres y mujeres, que estemos en contra de esta violencia machista, que queramos cambiar las cosas. Es una manifestación social, eminentemente social, que debe servirnos para buscar un nuevo rumbo para nuestro país. Rocío, cierras. Sí, yo le quiero decir a las mujeres... En positivo, así dice. En positivo, a las mujeres que nos escuchan, que nos ven, que no todo está perdido. O sea, tenemos que salir a reclamar, tenemos que salir a denunciar, tenemos que salir a exigir a los gobiernos el derecho que tenemos las mujeres a transitar seguras, el derecho que tenemos las mujeres a una vida libre de violencia, pero todas las mujeres tenemos que salir. Yo les digo, las ciudadanas de a pie también.
Todas las mujeres debemos de salir a exigir nuestros derechos porque nos cuesta trabajo, pero lo podemos lograr. Pues muchas gracias a las dos, la verdad es que muy buen intercambio, nos vemos ahí el domingo. Muchas Nos vemos el gracias, domingo. Patio Leamén, un Gracias. placer haberte tenido como siempre en este programa. Y por supuesto, muchísimas gracias, Rocío Corral, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y pues vamos a darle seguimiento a este tema que es realmente importante por la cantidad de manifestaciones que cada día, eso sí es importante, hay que decirlo, cada día son más difíciles de ocultar, cada vez son más difíciles de afortunadamente. Afortunadamente. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.